Ahí me está diciendo que el sacrificio que Abel hizo, que fue entender que si él procreaba una descendencia en el estado que le estaba mezclado, iba a profanar la descendencia y no iba a poder nacer el Mesías. A quien se le pone nombre en esta dimensión es a tu alma. Ahora está naciendo una alma nueva. Sé que me va a sustituir a Abel. ¿Por qué? Porque Abel es la parte de almática. Sé es la tercera generación de Adán. Dice que la sangre de Abel clama. ¿Por qué? Porque él hizo un sacrificio para que la humanidad pudiera recibir al Mesías. Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa, El Despertar de tu Conciencia. En el nombre de Jesucristo, damos las gracias a todos los suscriptores que se están suscribiendo a nuestro canal. Y el objetivo de estar aquí es tratar de que usted pueda interpretar los niveles de conciencia más elevados este camino del Evangelio. En el día de hoy tenemos un tema muy importante que se trata del sacrificio de Abel. Usted sabe que nosotros hemos recorrido la Escritura y hay muchos que en un nivel escatológico escudriñan la Escritura porque ese es su llamado. Pero el llamado que Dios me ha encomendado es despertar tu conciencia. Ese es el objetivo de que este canal, Revelación y Poder, tenga este programa, el despertar de tu conciencia. En el día de hoy vamos a hablar del sacrificio de Abel, algo que es muy conocido porque cuando leemos la Biblia entendemos que el primer hijo que tuvo Adán y Eva fue Caín y Abel. Y ligamos el nacimiento de ellos dos como por separado. Fue un nacimiento simultáneo porque fue un nacimiento porque ellos fueron mellizos. Pero esa no es la parte que no es interesante en el día de hoy, sino que cuando ellos nacieron es que comienza a andar el tiempo humano, comienza el tiempo crono humano a funcionar. Entonces, el sacrificio de Abel, muy importante el tema de hoy porque hay un texto que dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel y tenemos que interpretar cuál es la condición y cuál es el objetivo de decir esas cosas. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este día, gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que vas a seguir haciendo. Te damos gracias y te presentamos la audiencia que va a ver este programa y que tú puedas, Señor, a través de estas palabras, despertar la conciencia de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a leer un texto bíblico para así dar inicio. Y ese texto se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4. Y vamos a leer primeramente desde el verso 1 hasta el 4. Voy a enfocarme en un texto, en un verso de este capítulo, aquí, porque voy a leer mucho de este capítulo, pero voy a coger un verso en específico porque se llama el tema, el sacrificio de Abel. Dice en el nombre de Jesucristo así: conoció Adán a su mujer Eva, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Dice la cual concibió, no dice que el cual la preñó o qué sé yo, sino la cual, o sea, ella concibió. Y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Déjame detener aquí antes de yo seguir. Yo voy a leer 4 versos aquí, ya leí uno. Cuando dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, ella está dando a entender que ella adquirió un hijo varón, pero no de su propia voluntad. O sea, ella no consentía que sucediera eso, sino que alguien, es como si alguien la hubiese violado y yo voy a adquirir un hijo de parte de él. Esa es la primera parte. Pero dice que concibió, ¿verdad que sí? Después dio a luz a su hermano Abel. Note que ahí no dice con el tiempo, sino después, dando a entender que uno nació primero y otro después. Fue el mismo día que nacieron. Y Abel fue pastor de ovejas. Quiero que me agarre esta palabra porque me voy a centrar en esta palabra porque el tema se llama el sacrificio de Abel. Yo escucho mucha gente diciendo que Abel era pastor de ovejas, era verdad, pero que le sacrificó un sacrificio de sangre. Ese es el sacrificio que se predica. Y yo lo he escuchado por mucho tiempo, que mucha gente dice que como era pastor de ovejas, no vea,
la sangre. Pero vamos a estudiar la Biblia con cuidado a ver si es así. Dice que después dio a su hermano Abel, que ahí que nos vamos a centrar hoy, y Abel fue pastor de ovejas. ¿Verdad que sí? Y Caín fue labrador de la tierra. Escuche bien. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Bien. Y aconteció que andando el tiempo, o sea, pasó el tiempo, comenzó el tiempo humano, que Caín trajo del fruto de la tierra. Oiga, supuestamente si Caín fue labrador, tuvo que traerle verdura, como predican. ¿Verdad que sí? Eso es lo que se predica. Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí. Usted nota que Caín trabajaba la tierra. Le trajo el fruto de la tierra. No especifica qué tipo de fruto fue que le llevó a usted. Con su imaginación se imagina que tal vez él, como trabajaba agricultura, de la agricultura que él trabajaba, él le llevó la ofrenda al Señor. Eso es lo que usted se imagina, ¿verdad que sí? También puede ser que yo me imagine, o usted se imagine, que como de los primogénitos de la oveja, Abel, de lo más gordo de ella, llevó una ofrenda y lo miró como hablado del Señor. Usted se imagina que él sacrificó una oveja y derramó sangre. Pero yo veo que no es así. No es así, porque cuando se compara el sacrificio de Jesús, que es más válido que el de Abel, tiene que haber algo más profundo aquí, en esta lectura, porque yo no veo que Caín especifica lo que le llevó. Pero tampoco veo que cuando Abel, que especifica que de lo más gordo de los primogénitos le lleva un corderito, tampoco dice que lo sacrificó. Entonces, yo quiero que usted me explique a mí ahora cómo es, cuál es la sangre que derramó, que dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Entonces, vamos a seguir para que usted vea lo que queremos decir. El sacrificio de Abel. Y dijo Caín a su hermano, vamos a seguir en el versículo 8 del mismo capítulo. A su hermano Abel, salgamos al campo. Usted, como conoce el campo, usted se imagina que el campo que nosotros, sí, pero campo significa bíblicamente dimensión. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, continuamos leyendo. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, 6 versículo 10, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito será tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, el sacrificio de Abel. Dice que Caín era labrador de la tierra. Y él le llevó una ofrenda del fruto de la tierra, ¿sí o no? Así que dice la Biblia. Pero vemos que también Abel era pastor de ovejas y dice que de lo más corto de la oveja llevó un corderito. Lo que yo no veo es que Abel sacrificó con cuchillo un cordero y derramó sangre. Pero también dice aquí que la ofrenda de Abel fue agradable al Señor, la de Caín no. Pero aquí dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, el sacrificio que Caín le llevó a Dios de la tierra fue la muerte de su hermano. Entonces, yo entiendo aquí que el sacrificio que Caín le presentó al Señor fue la muerte de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre que Abel derramó no fue de un cordero de lo que él estaba criando, sino que la sangre de Abel fue su propia sangre que fue derramada cuando Caín lo sacrificó. Lo que yo estoy entendiendo es que como Jesús vino a esta dimensión a morir por nosotros, a derramar su sangre para rescatarnos de esta humanidad y trasladarnos a su reino admirable, también él se sacrificó por sí mismo. Él dejó como que Caín lo asesinara, entendiendo en un grado de conciencia que si él procreaba familia, hijos, descendencia, en el estado que él estaba, Abel, ese verbo Abel, esa alma Abel,
tenía un espíritu divino, iba a traer una descendencia mezclada, y el Mesías, que era Jesús, no iba a nacer si él no se sacrificaba. Vamos a leer para que usted vea la diferencia cuando habla en el capítulo 4:1, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a él un hijo llamado Caín. Y después dice que luego nació Abel. Inmediatamente después de Caín nació Abel. Eso no fue que Caín nació y que después nació Abel. No. Eso es, nació uno y luego el otro. O sea, era mellizo. Y mellizo significa que están en el mismo vientre, pero en diferentes bolsas. Gemelo significa que están en el mismo vientre, en una misma bolsa. Entonces, está dando a entender aquí que Caín era totalmente maligno, pero Abel tenía un espíritu divino, pero su alma estaba salpiqueada o contaminada, porque estaba en un vientre que estaba contaminado. Entonces dice aquí, una diferencia que le quiero plasmar es que aquí dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer. Note que no menciona Eva. Note eso. No menciona Eva. La cual dio a luz un hijo, uno, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Cuando la Biblia dice que el sacrificio de Jesús fue más, habla mejor que el sacrificio de Abel, o la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, está dando a entender que Abel no sacrificó un corderito nacido de una oveja gorda. No, ahí le está diciendo que el sacrificio que Abel hizo, que fue entender que si él procreaba una descendencia en el estado que él estaba mezclado, iba a profanar la descendencia y no iba a poder nacer el Mesías. Por eso el Mesías, por esa línea, por eso el Mesías hace un sacrificio que es por toda la humanidad, pero Abel hizo un sacrificio para que naciera él. Alábalo. ¿Cómo yo entiendo? Mire, dice aquí que dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Ahora, ¿quién era Abel? Si usted analiza, a quien se le pone nombre en esta dimensión es a tu alma. Tú la madre, los judíos, en la antigüedad, era la mamá que le ponía nombre. Hasta el día de hoy es la mamá. Aunque usted elija un nombre, la mamá siempre que elige el nombre. Entonces, porque la mamá es la que prepara el cuerpo, ¿tú me entiendes? Para que el alma entre. La mamá es la receptora, el recipiente. Entonces, ¿qué dice? Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Cuando yo di el tema del primogénito, Jesús es el primogénito de María, pero el primogénito de la creación es Cristo. Pero el unigénito de Dios es Cristo también. Entonces, ¿por qué el primogénito de la creación es Cristo? Porque fue lo primero que Dios creó. Entonces aquí está diciendo que alguien está sustituyendo a el otro hijo, a Abel, dando a entender, el otro que yo parí, el otro hijo, estaba mezclado. Ahora está naciendo un alma nueva, Set, que me va a sustituir a Abel. ¿Por qué? Porque Abel es la parte de almática. Set es la tercera generación de Adán. Set es la generación genuina, porque dice en otro verso que más hacia adelante, en el 26, que empezaron los hombres a invocar a Dios. La palabra invocar significa, invocar es sacar a Dios del interior hacia afuera. Entonces, nadie puede invocar a Dios si no lo tiene adentro. Entonces, ¿cuál fue el sacrificio? Que Caín mató a Abel, pero Abel entendía que si Caín lo mataba, el alma de Abel iba a derramar su sangre, pero iba a ser sustituida por otra alma. Entonces, note que cuando se nace, entonces es sustituido el alma Abel por el alma C. Lo que ocurre en el Nuevo Testamento ahora, ¿qué hace el Mesías? Dice que arrepentido y convertido en Hechos 3:19, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y él envía a Cristo, a quien fue antes anunciado, dando a entender que en Juan 20 él dice, a quienes retengan su pecado les serán retenidos, y a que se nos remita les serán remitidos. El único que puede hacer una transición de alma es el Mesías en este tiempo, pero en aquel tiempo había que hacer un sacrificio. Y este sacrificio lo hizo Abel por usted, por mí, ¿por
oración. Nace un hijo, se llama Enos. Empiezan los hombres a invocar a Dios. O sea, Seth fue creado a imagen y semejanza de Adán, dando a entender que todos los hijos que él procreó 130 años antes de Seth, todos esos hijos eran diabólicos, todos. Alábalo, él está vivo. Luego nace una alma pura, y a través de esa alma es que nace el Mesías, o entra el Mesías a esta dimensión. Ese fue el sacrificio grandioso que Abel hizo. No fue que le mató un corderito, y no fue que Caín tampoco le trajo algo que no le agradó. No, lo que pasa es que Caín mató a Abel y la tierra abrió su boca, y hasta en la sangre de Abel clama desde lo profundo. Entonces, mire, yo otro verso. Alguien me preguntaba, maestro, pero ¿y cómo es eso? Que la sangre de Abel está clamando desde el interior de la tierra. Pero hay un texto que dice desde dónde era que estaba clamando. Dice así, Isaías 5, versículo 14, dice: por eso ensanchó su interior el Seol. ¿Qué es el Seol? Es donde están las almas que mueren. No que mueren, tú sabes que uno dice así porque ese es el término que se usa aquí. Las almas que dejan este plano van a esa dimensión. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, y en que en él se regocijaba. Entonces dice que la sangre de Abel clama. ¿Por qué? Porque él hizo un sacrificio para que la humanidad pudiera recibir al Mesías. Luego llega el Mesías a esta dimensión y hace un sacrificio correspondiente, lo mismo, derrama su sangre. Él, la sangre que derramó, lo hizo por toda la humanidad, pero Abel la derramó para que fuera sustituido su alma por el alma de Seth, para que él estuviera perfecto, semejante, y naciera el Mesías. Por eso dice que tuvo Adán un hijo a su imagen y su semejanza, llamado Seth, después de 130 años. Entonces el sacrificio de Caín no es meramente de Abel, no es meramente que sacrificó un corderito y derramó su sangre, no. Él entregó su vida para eso. Miren, en Hebreo 11, vea, 11:4, vea lo que dice aquí. Por la fe, para que usted tenga una seguridad contundente. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Oiga la palabra que utiliza el escritor de Hebreo: más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. No, tú no puedes ser justo porque tú matas un corderito y derramas su sangre. No, él evaluó. La palabra justicia significa balanza. Él hizo una balanza. Ven acá, si yo me sacrifico, puedo permitir que nazca el alma pura, el alma mesiánica, para que pueda rescatar toda la humanidad. Dice que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue tan grandioso, fue tan excelente, que la gente comprende que fue un corderito que le mató. No, Dios no comprende eso así. Dios le dio a entender a él que él tenía que sacrificar su alma para que no naciera una descendencia impura. Si él sacrificaba su alma a Abel, iba a ser sustituida por el alma C, y iba a nacer una descendencia conforme a la imagen y semejanza de Adán, y podría nacer el Mesías, que así fue, y muerto aún, todavía habla por ella. Entonces, ¿por qué por la fe? Porque puesto los ojos en Jesús, el creador y autor de la fe, y dice que el padre de la fe es Abraham, y dice Mateo 1, este es Jesucristo, hijo de David, terminando aquí, hijo de Abraham, comenzando de Abraham hasta David. Fue que verdaderamente eso andaba pululando, pudo entrar en una descendencia hasta el día
de David que nació el Mesías. Esa simiente venía brincando y en David fue consumado. Luego él nace y consuma la otra parte, que fue el sacrificio que hicimos antes de la fundación del mundo. Entonces, el sacrificio de Abel no es tan sencillo como lo que usted estaba pensando. Usted ha predicado, usted ha entendido que él era pastor de ovejas y fue verdad. Caín fue labrador de tierra, agricultor, y fue verdad. Pero ese no es lo excelente que él hizo, sino lo que le estamos explicando en el día de hoy. Por esa razón estamos hablando del sacrificio de Abel. Luego estaremos prolongándonos un poquito más y profundizando un poco más para que usted tenga un gran entendimiento de lo que estamos diciendo en este día. Así es que paz de Cristo y hasta la próxima.